la verdad es que es un privilegio para mí, conociendo de manera directa a los sabios de a los investigadores e investigadoras distinguidísimas del Colegio Nacional, conocer más esa institución. Y hoy tenemos la enorme fortuna de que Concepción Compañ, la doctora Compañ, recientemente, bueno, pues galardonada con el Premio Nacional, nos acompaña en el estudio. Doctora. Hola, encantada. Muchísimo gusto y gracias por recibir al Colegio Nacional. No, encantados. ¿Cómo se puede dedicar uno toda su vida a estudiar la historia del español o a estudiar algo tan profundamente árido como la gramática, doctora? Bueno, es que la gramática es un constructo cerebral, pero sedimentado por la cultura y las coordenadas políticas, sociales, geográficas, históricas en las que vivimos, y es como el mejor soporte, el mejor indicio de quiénes somos, cómo somos. O sea, dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Por eso es tan divertido y por eso llevo 40 años dedicada a esto. Pero la mayor parte de nosotros sufrimos la gramática, ¿no? Hombre, claro. Incluso usted recordaba, preferimos la tica que la grama, ¿no? Así es. O la grama que la tica. ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero junto, pero eso era Sancho diciéndole en el Quijote: a mí dime de la grama, que es el pasto, porque de la tica no tengo ni idea. Yo prefiero lo verde. No, ciertamente, bueno, ha habido una evolución del lenguaje, que efectivamente es algo que tiene cánones, pero al mismo tiempo es digamos, espacio abierto, ¿no? Sí. Es decir, conservamos una tradición que nos permite, por ejemplo, leer Cervantes, nos permite a paraguayos, bolivianos, juntos, entendernos con una lengua común, pero al mismo tiempo es un espacio abierto que va incorporando... Sí. Ayer oí el verbo peticionar, que no sé si es correcto, ¿no? Pues todo es correcto. Audicionar. También. Aperturar, qué horror. Exacto, accesar. Qué horror, ese sí está prohibido, ¿no? Ese está perfecto. Sí, accesar. Se nos define o somos seres de sintaxis libre. Nos parecemos mucho a los homínidos superiores, pero tenemos algo único que es la lengua, justamente, y se nos define como seres de sintaxis libre, que es poder crear, poder decir cosas nuevas, poder entender lo que nunca antes habíamos oído, pero al mismo tiempo es una libertad metida en un corsé, porque si no estuviera metido en un corsé y no fuera una sedimentación de hábitos y de rutinas seculares, ni usted ni yo nos podríamos entender, ni nos podríamos entender con un paraguayo o con un español de España. Es asombroso, ¿no? Sí, es como el derecho. La lengua es como una sedimentación de hábitos, de acuerdos mutuos, pero nunca explícitos. O sea, a diferencia del derecho, nunca se escribe. Lo que hacemos los gramáticos es, a posteriori, describir lo que las comunidades hacen, cómo se identifican, qué identifica a un español de España contra un mexicano frente a un argentino. Es como el derecho, es una normatividad de acuerdos no explícitos para que podamos estar aquí. Y que deben ser eficaces en todo momento. Tiene la característica... Llamarle este artilugio móvil o celular, el asunto es que lo entendamos, ¿no? Tiene que tener dos acuerdos. Uno es cooperación, querer cooperar, y otro que sea pertinente. O sea, si tú le llamas a esto cuchuflán, pues nadie te va a entender si lo pierdes. Me están llamando al cuchuflán, al cuchuflán. A no ser que lleguemos a que todo el mundo repita el cuchuflán. Pero es asombroso, usted que ha estudiado la historia del español, cómo mantiene una unidad, o sea, cómo nos podemos, cómo podemos, a ver, déjeme ponerlo así, entender a los chilenos y leer a Tirso, a pesar de que hay 8.000 kilómetros y no sé cuántas centurias de diferencia. Sin embargo, se mantiene una unidad y hay, déjeme planteárselo así, también lenguas, el latín dio varios hijos, en la misma península tú tienes el catalán o el gallego, que en algún momento supongo que fueron hermanos, o la misma unidad, y sin embargo, ¿cómo van evolucionando la lengua hasta convertirse en otra lengua? O sea, no hay ningún momento en la historia de ninguna lengua que digan el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¡pum!, cambia la lengua. ¿El gallego se independizó del latín? No, políticamente sí lo puedes hacer, pero socialmente y lingüísticamente no. Lo que ocurre es, hay una situación política homogénea, digamos, que es el Imperio Romano, o la corona española aquí, cohesionando de maneras muy diversas una administración única para la actual Hispanoamérica, 19 países de Hispanoamérica, más algunos otros. 520 y tanto hablamos lengua española. El último censo del Instituto Cervantes es que casi 500...
sin contar los hispanohablantes de segunda generación o primera generación de Estados Unidos. Andamos en 530 si contamos a ellos. Entonces, cuando la gente queda aislada, porque cambian, las independencias logran en parte las identidades de cada país. Y en algunos casos pasó por reafirmar la lengua. Por supuesto. En Estados Unidos hablaban del español, del inglés de Webster, ¿no? Así es. Entonces lo que hacen es que se quedan aislados de alguna manera, porque este mundo de la globalización es de antier, o sea, hace 3 segundos en la historia de la humanidad. Entonces quedan aislados y si hay situaciones geográficas como la de México, por ejemplo, con grandes distancias, muchas montañas, grandes ríos, que esa es la característica de América, produce aislamientos y esos aislamientos reafirman y cuestionan ciertos tipos de variantes. ¿Cómo se llaman eso? ¿Variantes dialectales? Se le llaman dialectos o variantes dialectales. Todos hablamos español y nadie habla español. Todos hablan inglés y nadie habla inglés. O sea, nadie habla... Pero no hemos llegado, por ejemplo, con los brasileños que dicen, hablo portugués de Brasil. Claro. Aquí nadie reclama que habla baja californiano, ¿no? Claro. Bueno, la creo diferencia que todavía no. es que en Brasil se hizo imperio muy pronto. Y entonces se sienten como imperio, han funcionado como imperio frente a Portugal. Y eso hace una afirmación de que nosotros somos portugués de Brasil y no tenemos nada que ver con la península. Oiga, me ha convencido de que no es nada árido, sino que es fantástico estudiar todo esto. Sí. Resuélvame una duda. ¿Cómo tratar el asunto del lenguaje incluyente sin caer en grasejadas estas, como decir, páseme el tequila y lo tequilo? Sí. ¿No? O sea, este tipo de... ¿Podemos tener un lenguaje incluyente que no ofenda a nadie? Vamos a ver, a mí lo que podemos tener, de hecho ya lo hay. Hay una situación que lingüísticamente se llama de diglosia, que es que en situaciones oficiales la gente está empezando a estar presionada para decir estimados, estimadas, etcétera. Y en la vida comunicativa de la inmediatez, nadie se levanta por la mañana y dice, niños, niñas, vamos a la escuela. Si tienes un hijo y una hija. La escuela y el escuelo. No eso dirías eso, digo, ironizando. Ok. Y además está muy marcado para ciertos hechos positivos, estimadas, estimados, queridos, queridas, pero nadie dice posibilidades de la lengua como corruptos y corruptas del mundo unidos, o ladrones y ladronas del mundo unidos. Es decir, está... Delincuentes vale para los dos. Delincuentes vale, pero podrías, como igual que haces estudiantes, pues podrías decir delincuentas. La lengua es eso, es libertad. A mí, lo que quisiera decirte, y de manera muy concreta, es que me parece... El lenguaje incluyente me parece peligroso, porque es una cortina, como el lenguaje es de todos. Entonces llegan los señores y con decir estimados y estimadas se sienten que ya son bien equitativos y ya solucionamos un problema real de discriminación. O sea, no somos minoría, somos el 50% de la humanidad, las mujeres, pero estamos tratadas laboralmente como minoría. En acceso a la salud como minoría. Las mujeres llegan al tope salarial a los 32, 33 años de vida cuando empieza su edad reproductiva. Los hombres llegan a los 50. Las mujeres acceden al trabajo y encima, hasta hace poco decían, mujeres buena presencia. Los hombres pueden ser calvos, bueno, hay calvos sexys, pero gordos, calvos, feos, no importa. A las mujeres se les pide buena presencia, por ejemplo, en ciertas áreas, turismo. Eso es vergonzoso y discriminante. Somos las cuidadoras del mundo. ¿A cuento de qué tengo que ser la esposa de, la madre de, la hija de, todo de? Y entonces accedemos a la salud mucho después, porque estamos preocupadas por cuidar al otro. Que es el tema de fondo, sí. Son temas de fondo. La brecha salarial, en igualdad de condiciones laborales, las mujeres ganamos, en el mundo oficial no, pero en la iniciativa privada ganamos un promedio de 30% menos. Sí, es terrible. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el lenguaje incluyente, que es una posibilidad de la lengua, porque somos seres de sintaxis libre... Nos da tranquilidad a los exacto, aplaca las los sabios y las sabias del y Colegio tonterías Nacional. así, voy a decir que son tonterías, y entonces es una cortina de humo, es un velo que impide ver el problema de fondo. Entonces las mujeres están empeñadas en que se desdoble el lenguaje y ellos dicen, ay, perfecto, estás aquí discutiendo tonterías como estimados, estimadas,
y nosotros empoderados y encima. Pues nos ha dado usted una lección, no me cabe la menor duda. Bueno, doctora Compañ, muchísimas un gusto, gracias por recibir al Colegio Nacional. No,